fue uno de los temas que más se comentaron en materia de derechos humanos a propósito de ese discurso y también ha estado en el foco noticioso a partir de la visita que el mandatario está realizando en Europa, particularmente algunas de las actividades que tuvo en Alemania en conjunto, por ejemplo, con el canciller Olaf Scholz, donde este tema fue abordado. Estamos hablando de la expropiación de parte de los terrenos de la actual Baviera, perdón, ex colonia Dignidad. Bueno, para conversar respecto de este tema, saludamos a la presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, Colonia Dignidad, Margarita Romero, a quien le damos la bienvenida. Margarita, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, no, gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana y para hablar también de este tema tan importante, porque si bien se celebró en su momento, hubo aplausos ahí en el Salón de Honor del Congreso Nacional, cuando el presidente hizo este anuncio, de inmediato surgió la duda, ¿no? Respecto de ¿por qué solo una parte y no la totalidad de los terrenos de lo que actualmente se conoce como Villa Baviera, ex Colonia Dignidad? Y es algo que agrupaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas la asociación que usted preside, han puesto también sobre la mesa. ¿Qué podría decir al respecto acerca de este anuncio que se ve como un avance en términos de reivindicación por todos los crímenes que ahí se cometieron? Pero claro, queda esta duda de respecto de por qué no avanzar un poco más. Claro. Bueno, primero que nada decir que es un avance, ¿no? Es un avance que nosotros valoramos profundamente. Creemos que esto debería haber pasado hace muchos años atrás, pero bueno, por fin ahora hay expropiación, lo que significa una apertura de lo que ha sido hasta hoy día un lugar cerrado, privado y que fue un enclave, ¿no es cierto?, donde se cometieron innumerables crímenes. Entonces, aparte de valorar, ¿no es cierto?, este anuncio y esta decisión del presidente Boris, nosotros además estamos indicando que el polígono de lo declarado Monumento Nacional en el año 2016 y que fue gracias al trabajo de nuestras organizaciones, específicamente la nuestra, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, que solicita al Consejo de Monumentos Nacionales que haga la declaratoria de una parte importante del lugar donde se habían cometido los crímenes, es decir, de donde sucedieron realmente los hechos, ¿no es cierto?, durante el periodo de la dictadura civil-militar. Y esto comprende 182 hectáreas de las 16.000 hectáreas que posee Colonia Dignidad. Bueno, hoy día al parecer son un poco menos porque, ¿no es cierto?, han vendido parcelas, han deslindado ciertos territorios, pero es un inmenso territorio de los cuales nosotros estamos solicitando 182 hectáreas, que comprende una cantidad de lugares donde se cometieron los crímenes, lo que está comprobado tanto por la justicia como por los testimonios de sobrevivientes y también de colonos, ¿ya? Entonces, sí, pedimos más, pero yo creo que este es un pie, ¿no es cierto?, inicial y que podemos continuar avanzando y de hecho estamos exigiendo al Estado de Chile que llegue a expropiar el, el monumento nacional en su totalidad. Ujú. Margarita, una pregunta que puede parecer muy básica, pero que da pie para que se fundamente y efectivamente se dé a entender la importancia, ¿no?, que representa la totalidad del polígono. ¿Por qué es importante expropiarlo todo y no son tan solo una parte? Porque tenemos la certeza de que en todo ese lugar se cometieron crímenes. De hecho, existe, ¿no es cierto?, un galpón de heno con un subterráneo equivalente a un subterráneo de supermercado, por ejemplo, con pilares, y que los prisioneros han descrito como lugar de secuestro y tortura, ¿no? Existe lo que es hoy día el Museo de la Colonial de Villa Baviera, que también tiene un subterráneo donde se, eh, se, se mantuvo secuestrados a prisioneros políticos y se les torturó en ese lugar. Existe otro sector llamado Los Silos,
y así varios de los otros lugares, la casa, ¿no es cierto?, donde tenían a los niños, por ejemplo, alemanes que estaban obligados a trabajar durante el día y que en la noche dormían en ese lugar y eran torturados en ese lugar. Eso se llama la casa que la llaman la Neukra, ¿no es cierto? Pero también está el sector de la fosa, el sector de Chenko, en el cual las investigaciones han demostrado que hubo inhumaciones ilegales de los cuerpos de las personas asesinadas y ellas desaparecen de allí. Ese es un lugar muy importante, como así también lo que en los últimos años se ha mostrado como un lugar de la quema, que se llama, que es donde se produjeron enormes eh, fogatas, si podemos llamarlo así, ¿no es cierto?, en la cual se quemaron los restos exhumados ilegalmente en lo que la dictadura llamó Operación Retiro de Televisor, ¿ya? Entonces, existen muchos otros lugares que están comprendidos dentro de este polígono declarado Monumento Nacional que son muy importantes porque allí ocurrieron crímenes de lesa humanidad. Hoy día se ha demostrado también otros sectores, como la orilla del río Perquilauquén, que está cerca de la entrada a la colonia, donde se habrían lanzado las cenizas después de esta quema, ¿no es cierto?, de los restos de nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Entonces pensamos que no son tan solo esos 6 edificios los importantes, sino que son la gran mayoría de los lugares que están incluidos en el Monumento Nacional. Ujú. Margarita, ¿este anuncio a ustedes como asociación los pilló por sorpresa? ¿Tenían antecedentes respecto de que se iba a dar a conocer esta información? Y en caso de que a lo mejor no lo hubiesen tenido, ¿les hubiese gustado tener una mayor participación respecto de lo que iba a ocurrir en ese lugar? Claro que sí. Sí, nos tomó por sorpresa, a pesar de que es una demanda que estamos haciendo desde hace varios años, es decir, desde el año 2016, en que esto fue declarado Monumento Nacional, que estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que esto se transforme en un sitio de memoria y por lo tanto que ocurra para nosotros, que era lo más lógico, ¿no es cierto?, una expropiación del lugar. Y esta es una demanda no tan solo de nuestra asociación, sino que de la gran parte y mayoría, diría yo, de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas que aspiramos a que ese lugar se transforme en un espacio de memoria. Y claro, cuando es anunciado por el presidente en, em, en la cuenta pública, sí, sí, sí que nos sorprendimos y le diré, nos emocionamos. Es decir, creemos que es un paso adelante, que esta decisión del presidente hoy día marca, ¿no es cierto?, un hito importante en lo que va a ser la reconstrucción de la historia de la colonia Guinea y la recuperación de este sitio de memoria, lo cual para nosotros es fundamental, es decir, son los lugares donde ocurren los hechos, donde nosotros podemos, ¿no es cierto?, contar lo que allí sucedió y donde podemos educar en derechos humanos, de donde podemos conmemorar y donde podemos honrar a las víctimas de la dictadura civil-militar y creemos que es indispensable que el lugar se desarrolle ya como un sitio de memoria, considerando que ya es un sitio de memoria en la medida en que fue declarado Monumento Nacional por las razones que estamos conversando. Ujú. Ahora, Margarita, ustedes junto a otras agrupaciones firmaron una declaración a propósito de esta noticia, donde entre diversos puntos ponen de relieve también el hecho de que, por lo menos de acuerdo a lo que se ha conocido sobre cómo va a ser este proceso, estaría en riesgo la protección e integridad de este recinto. ¿Por qué surgen esas dudas, ¿no? Respecto de lo que pueda pasar con este lugar? Bueno, porque es un lugar que hoy día es propiedad privada, es un lugar que ha sufrido una cantidad enorme de cambios, es decir, allí se ha intentado ocultar realmente las pruebas de los crímenes y eso ha significado incluso problemas para la justicia, ¿no es cierto?, que ha desarrollado ciertas diligencias y pericias al interior, sin embargo, se han encontrado que muchas veces testimonios
no corresponden, puesto que han habido cambios en el terreno mismo. Es decir, hay cambios de caminos, hay cambios de forestación, hay cierre de lugares a los que se podría haber accedido en su minuto, hay destrucción de túneles, hay ocultamiento de pruebas. Entonces, pensamos que estos lugares corren riesgos si continúan en manos de los privados, ¿no es cierto?, que en este caso son las sociedades anónimas, que conformó la colonia de Guinea en su minuto, ¿no es cierto?, a finales de los 80, para protegerla justamente de el cambio que venía con un gobierno democrático y que iban a ser investigados. Entonces ellos se resguardaron construyendo esta cantidad enorme de sociedades que son las dueñas de todo el territorio. Si vamos solamente a expropiar ciertos edificios, el resto va a quedar desprotegido y se va a continuar haciendo cambios. Por ejemplo, hace muy poco, ¿no es cierto?, se cerró unos túneles donde estaban las centralitas telefónicas de la colonia de Guinea cuando actuó en los años 70, ¿no?, y 80. También se han construido cosas como una piscina, ¿no es cierto?, de uno de los hijos de los jerarcas, y bueno, se siguen pintando lugares que aún no han sido periciados, como la bodega de papas, por ejemplo, que es un lugar donde sabemos también por testimonios y testimonios también de colonos que conocían ese lugar y que pudieron presenciar muchas veces lo que estaba sucediendo allí, que era un lugar de secuestro y de tortura de prisioneros políticos. Entonces, al hacer cambios de esta naturaleza, impide a la justicia actuar y encontrar pruebas de lo que realmente ocurrió al interior de la colonia. Son esas las razones por las cuales nosotros pensamos que estos lugares, al no cambiar de dueño, al no pasar a ser propiedad del Estado de Chile, pueden continuar siendo, ¿no es cierto?, alterados. Es por eso que nosotros como organizaciones, que además somos organizaciones que hemos trabajado durante años en la recuperación de espacios de memoria, es decir, la experiencia tanto de Chile como del Cono Sur, ¿no es cierto?, en esta tarea es enorme, es importantísima. Nosotros pertenecemos a la Red Internacional de Sitios de Conciencia desde hace muchos años, desde que nos fundamos como asociación, pero antes pertenecíamos también quienes veníamos de otros centros, ¿no es cierto?, como Villa Grimaldi y otros lugares en los cuales hemos participado en su recuperación. Entonces creemos desde nuestra experiencia que el lugar debe ser protegido y debe ser protegido expropiando también junto con los lugares que se señalaron ahora. Ujú. Y en Y ese me sentido, preguntaba, sí, dígame, sí, Margarita. no, es que me preguntabas antes que también estábamos, cuando me decías si esto nos había tomado por sorpresa y que si Ujú. nos habría gustado, ¿no es cierto?, ser parte de él. Efectivamente nos habría gustado ser parte de este proceso y tener conocimiento y quizás aportar con nuestra experiencia. También ha sido una demanda de años, ¿cierto?, el hecho de que se constituya una mesa de trabajo con las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, en conjunto con las instituciones del Estado, y poder avanzar juntos en esto que es tan importante como la recuperación eh, de lo que fue este centro de secuestro, tortura y exterminio que fue Colonia Dignidad, ¿ya? Ujú. Y que además quisiera agregar algo ahí. Fíjate que es muy importante que tomemos conocimiento y conciencia de que no es tan solo la parte de la represión, o sea, o los organismos represivos, si tú quieres, chilenos los que participan en esto. No, Colonia Dignidad, con sus jerarcas y sus equipos operativos, participan activamente en la represión a los opositores a la dictadura. Hay testimonios de uno de los jerarcas más importantes, brazo derecho de Paul Schaeffer, ¿no es cierto?, Kurt Schnellekan. Kurt Schnellekan va a Talca en bus a tomar detenido una cincuentena de personas y las llevan a Colonia Dignidad. Muchas veces ellos andaban vestidos de militares. Está el caso de Reinhard Göring, que está en Alemania y que permanece absolutamente impune, criminal de crímenes de lesa humanidad. Él andaba vestido de militar muchas veces para participar en estos operativos.
El mismo Paul Schaeffer iba al Diego Portal los días lunes a reuniones con la DINA, por ejemplo, y vestido de militar. Es decir, los jerarcas de la colonia Dignidad participan activamente en la represión en Chile y en acciones tan terribles como los secuestros, la tortura, el asesinato y las desapariciones. Eso creo que es importante que se conozca porque muchas veces se trata de decir que Colonia Dignidad colaboró con la dictadura, fue partícipe. Ujú. Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y por supuesto vamos a estar requiriendo de su ayuda más adelante para seguir abordando este tema. Que esté muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Eh? Buenos días también para ustedes. Muchas gracias. Bueno, y con esta conversación comenzamos a despedir esta primera edición de Radio.